Para todos los que nos ven, el día de hoy estamos hablando del Evangelio de Juan. No se te olvide el tema de hoy, ¿sí? De qué forma puedes agradar a Dios. Y antes que nada, quiero platicarte de esta manera cómo es que llegamos a esto y por qué, ¿sí? Yo soy una persona de bastantes gustos muy específicos sobre ciertas historias. Soy lleno de historias, me encantan las historias más de la Biblia, muchísimas podrás. No te puedes imaginar todas las historias que puedes encontrarte. Soy una persona que le gustan ciertas cosas, de ciertas historias, de ciertos personajes. Por ponerte un ejemplo, el color rojo me gusta mucho y siento que me identifica. Entre una de las cosas es uno de los colores que identifica al ángel Uriel, ¿sí? Me gustan los ángeles, leo bastante acerca de ellos. Uriel es un personaje, es un ángel que tiene unas cualidades que me gustan mucho, por eso lo leo, por eso me gusta y por eso es uno de los que me identifica. El día de hoy me identifico con, ¿sí?, el Evangelio de Juan. Juan para mí es uno de los de Cristo que más tienen ese amor, ese perdón, más no hablan de esa pasión, ¿sí? Y de qué forma, ¿no? El día de hoy quiero hablarles del más joven, sí, ¿sí? Él es uno de ellos, es el más joven de todos los seguidores de Cristo. Este fue Juan, ¿sí? Primero quiero aclararte, ¿sí? Si no lo sabías, el más joven. Quiero aclararte también que si tú eres ya un conocedor de la Biblia, puedes simplemente, ¿sí?, escuchar el relato que te estoy platicando. Si tú no eres un lector habitual y no conoces en sí todo lo que implica el Evangelio de Juan, pues agarra la onda y escucha, ¿sí? Que de esta manera es como podemos resolver la pregunta colocada en nuestro tema de hoy, ¿sí? ¿Sí? La pregunta de nuestro tema de hoy, ¿sí? ¿De qué forma puedes agradar a Dios? ¿De qué forma podemos nosotros agradar a Dios? ¿Sí? De esta manera quiero que vayan conmigo al primer capítulo de Juan, versículo 5, ¿sí? Juan 1:5. Les escribo estas cosas y ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Esto es lo que nos dice Juan, ¿sí? Y pese a sonar redundante y consecuente sobre esta pregunta, ¿sí?, hacemos otra. ¿Estás tú absolutamente seguro? Y quiero hablar sobre no solamente conocer su nombre y creer, tener una idea de él y su vida y cómo acabó esta. Hago esto porque debes estar absolutamente seguro de que conoces a Jesucristo, ¿sí? Porque refiriéndonos específicamente a este evangelio en su totalidad, fue escrito para darte a ti, que lo lees, ¿sí?, que lees la Biblia, la buena nueva de que tus pecados son perdonados y que vas a ir al cielo si son merecedores en el transcurso de tu vida de ello. Solo tienes que leerlo, este evangelio, para poder entender en su esencia, ¿sí?, todo lo que te indico yo en este video. Pero bueno, enfoquémonos en una cosa y sigamos en la explicación. Este evangelio de Juan, ¿sí?, para que agarres mejor la onda, se escribió para que tú creas en Jesús, que Jesús es el Cristo, ¿sí?, que Jesús es el Hijo de Dios y crees que tiene vida a través de su nombre. ¿Sí? Cristo tiene vida a través de su nombre. Asimismo, te explico, el Evangelio de Juan fue escrito para llevarte a ti y a mí, a todos, delante de la presencia de Cristo. Y las cartas que fueron escritas por Juan en este Evangelio y que conforman este Evangelio son específicamente para ayudarte a ti a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que aceptaste y estás consciente de quién es y debe ser Cristo, quién fue, quién es ahora, quién va a ser, quién es en tu vida, quién es Cristo. En estos tiempos modernos son muchos los que van a la iglesia y muchos de ellos fueron bautizados, ¿sí? Muchos otros fueron confirmados en su acto de respuesta de aceptación de fe cristiana, pero sus actos y costumbres, ¿sí?, en la cristiandad nos demuestran que en sí están seguros, que sí, no están seguros de ello, ¿verdad? No tienen seguridad en su perdón, no tienen seguridad en su salvación y no tienen una seguridad completa, ¿sí?, en el amor de Cristo. Y si éste está en su vida,
No saben, y a veces el cristiano no sabe con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Eso lo tenemos que aceptar, eso lo tenemos que amar, eso lo tenemos que saber. No sabemos muchas veces, o muchos cristianos no saben que somos parte del Espíritu de Dios. Por eso mismo es este Evangelio. Este Evangelio nos habla de todo ello, ¿sí? Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes una preciada vida eterna. Y mira cómo funciona esto, ¿sí? En la primera de Juan 3:23 nos dice, y este es un mandamiento, repite esto, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y este es un mandamiento, que creamos en el Hijo de Dios. Esto es lo que nos dice primera de Juan 3:23. Entonces, desde ahí ya vamos agarrando la onda de lo que nos quiere decir todo este evangelio, ¿verdad? De esto directamente surge la gran pregunta, hermano, y déjate digo que bienaventurados en espíritu son aquellos que la responden sinceramente. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en Cristo? Bueno, tú dirás, sí, claro que sí creo. Pero lo dices o también lo sientes. No te preocupes, no te vayas a creer que si dudas en sentirlo en este momento, ¿sí? Te quemarás en el fuego del infierno o vas a caer mal o vas a quedar mal, ¿no? Tampoco sucede de esa manera. Al contrario, para eso es este video, para que tú evidencies ese lío de duda en tus creencias y las confirmemos, ¿sí? Este evangelio habla de ello y nos enfoca en ello. Por eso lo elegí el día de hoy, porque sé que llegará a ti que lo necesitas, a ti que necesitas que te llegue este evangelio para que puedas comprender cómo debe de ser tu relación, esa relación con Cristo, ¿sí? Por eso, sabes que responder estas preguntas, ¿sí? Estas preguntas debes de respondértelas antes de tú sentirte o decirte un cristiano. Debes de preguntártelas, respondértelas, estar seguro de tu fe, estar seguro de tu amor y todo. ¿Como cuáles dirás? Pues bien, ahora ¿crees estar dispuesto a responder si en serio crees en Cristo? Puedes decir que sí. ¿Sabes tú qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe es en y pro la Biblia. Pues no es nada más que entregarte por completo al Espíritu de Cristo. Absolutamente todo se reduce a tener o no tener fe. ¿Y qué es la fe? Te preguntarás. Para mí es el acto más grande de demostración de fe. Para mí el acto más grande de demostración de fe es este Evangelio. Es en sí todo el Evangelio en sí es un acto de fe, de amor. Vas a verlo. Fe y amor son en sí los dos polos que están entre los que se encuentra en este Evangelio de Juan, ¿sí? Poder creer en Jesucristo y amarnos mutuamente es por principio el mandamiento directo de Dios. Primera de Juan 3:23, quien no crea morirá en sus pecados. Juan 8:24, el pecado está en negarse a escuchar al Señor, a caminar en la obediencia de la fe, la obra de Dios que creamos, ¿sí? Te lo repito, el pecado está en negarse a escuchar al Señor, a caminar en la obediencia de la fe, la obediencia de la fe. Es lo que te dije hace un momento, ¿sí? Dios que creamos. Pues bien verás, eso es la fe. Pones lo más valioso de tu creencia y amor en Cristo. De esta manera, ¿sí? Tú pones lo más valioso y a su vez en Cristo sobre quien tú pones la fe. De esa manera, quien crea en Cristo, quien crea en Jesús que Jesús es el Cristo y es nacido en Dios, pues entonces de esta manera reafirma su fe. Para Juan, la fe es la certeza de lo que se espera sin esperar. Por eso me gusta me gusta mucho este evangelio. Eso es ese juego de palabras, esa convicción de las cosas que no se ven, pero las tienes enfrente, me llama muchísimo la atención y es lo que más me maravilla. Para hacerte más claro, la fe real conlleva a la idea del compromiso con Dios y Cristo. No solo creerlo en los momentos de celebración como la Semana Santa o cualquier otra celebración religiosa en la que debas implicar y aplicar tu fe. Y sin alejarnos, sí, hacer de esta fe un pacto con Dios y un compromiso de vida en Cristo es lo que quiero orillarte en este momento a llegar a hacer eso, a encontrar tu fe y hacer tu pacto con Dios y con Cristo. ¿Sí? Según el Evangelio de Juan, cada fase de tu vida debe ser emulada a la de
Cristo. ¿Cómo llegó a esto Cristo? ¿Y cómo llegó a esto Juan? ¿Y cómo llegamos a esto nosotros? Te dirás, pues bien, lo más simple es guiar a tu familia, guiarte a ti, guiar a tu familia, guiar tu trabajo, tus hobbies, tus estudios, tu relación con tu novia o con tu novio, dependiendo sea el caso, la responsabilidad de la vida sexual, todo esto y lo que se relacione en forma, en contexto y debe ser entregado. Todo esto debe ser en forma y en contexto entregado a Cristo y en pro de los mandamientos de Dios. Te dirás, qué difícil, pero te aseguro que la recompensa según este evangelio a lo que indicas pues es creer en la gracia y el amor de Cristo y callando en su amor estás a un paso, cayendo en su amor estás a un paso de estar en la comunicación con Dios que toda vida y todo ser humano debe tener si quiere tener una vida plena en su fe. ¿Cómo iniciamos? Eso es muy importante. La primera pregunta sería esta para poder iniciar. ¿En verdad crees lo que lees en este evangelio, en el evangelio de Juan? Léelo, te orillo a leerlo y dime si en verdad crees lo que lees en ese evangelio. Y de creer y estar seguro en creer, ¿reafirma esto tu fe? Pregúntate. Esas van dos preguntas, te las voy a colocar en los detalles del video y pues me los puedes responder, me envías un correo, todo. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a comprometer tu vida en Cristo en su totalidad con todo lo que esto mencione? Medita en ello, ¿sí? Son preguntas que tal vez al principio no se puedan responder o pueda que no encuentres una respuesta. Porque preguntarte, ¿en verdad crees lo que lees en este evangelio, en el evangelio de Cristo, que te habla sobre el amor y la fe en Cristo y en Dios, en lo que hizo, en lo que vino a hacer por ti, en la forma que dio su vida para el perdón de tus pecados, ¿sí? ¿O estás dispuesto a comprometer tu vida a Cristo en su totalidad con todo lo que antes mencioné? Medita en ello, amado hermano, pues entonces, para seguir y colocando esta como la primera pregunta que antecede como segunda pregunta es cómo iniciamos un cambio de actitud hacia nuestras acciones o la falta de ellos que nos llevan al pecado. ¿Cómo iniciamos esto? Bueno, la pregunta no es fácil, ¿sí? Y no es fácil de hacer, pero es fácil de responder. Aunque suene difícil, ¿sí? Está en este mismo evangelio. Veamos Juan, específicamente 1.8, y vas a ver cómo esta pregunta obtiene una respuesta. Evangelio de Juan 1.8 al 10. Aquí nos dice que si afirmamos que no tenemos pecado en nuestra vida o nuestra mente o nuestro espíritu, o engañamos y no tenemos la verdad de lo que nos ocurre o estamos siendo deshonestos, eso es lo que nos dice. Entonces, todos pecamos y por ello pedimos en cada oración a Dios que nos aleje del pecado. Decimos, Dios, aléjame de la tentación, pues en sí de esto se trata, por eso lo decimos, porque el precio está ahí, está y solo basta una influencia de maldad que venga, ¿sí?, de la boca de un hermano o simplemente desde nuestros propios pensamientos, influenciados por estas influencias y caeremos. Por eso es muy importante orar, pedir a Dios que te aleje del pecado y que te dé la sabiduría y la resiliencia de poder actuar en contra de Él. A solo tener un indicio de su presencia de los pecados en nuestros días, tener cómo reaccionar y acabar con esa tentación. Hay muchas cosas con las cuales pecamos, hay muchas formas de las cuales pecamos, tanto es así que existen los pecados de omisión. Estos son cuando podemos pecar sin saberlo, porque hay pecados de omisión, este consiste simplemente como lo indica, ¿sí? Las de omisión, palabra que hacemos nada, para que este pecado se manifieste, pues no hacemos nada y no tenemos que hacer nada. Entonces imagínate, si ya pecas no haciendo nada, o también los preferidos, sin estar conscientes de muchos, estos son los de comisión, ¿sí?, que consisten en pecados que debiste hacer,
cosas que y debiste hacer y no hiciste, como sonreír para animar a la persona, o cometes otros pecados peores en este aspecto porque te conviertes en ladrón, ladrón de sonrisas, ladrón de ilusiones, ladrón de sueños. Esto simplemente puede suceder no siendo un buen hermano, ¿sí? Esto puede suceder tratando de ser bueno, ¿sí? Y en realidad no estás amando a tu hermano. Ahora, como te comenté, ¿sí? Y digas, pero si me dices que hay pecados en los que no me doy cuenta y estoy recayendo, pues bien, estamos en el camino correcto, ya te das cuenta y estás agarrando la onda, ¿sí? El Evangelio de Juan nos dice, si confiesas tus pecados, Él entonces será fiel y justo para perdonarnos y nos limpiará de toda maldad. Al decirte Él, pues, Cristo, Dios, podemos ser perdonados, ¿sí? Uf, la rompimos. Esto en sí dice, si pecas, hay remedio. Con esto la rompimos, con esto Juan nos dijo, si pecas, hay remedio, ¿sí? Esto es totalmente lo que nos dice. Dios te perdonará si lo confiesas y te arrepientes de corazón, ¿sí? ¿Qué nos dice el Evangelio? Leamos Juan 1 del 7 al 9. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces debemos ser limpios de todo pecado y la verdad no está en nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz cuando Cristo murió tiene ese poder. Eso grábatelo en la mente, ¿sí? Luego haré un capítulo y hablaré del poder de la sangre de Cristo. Mientras tanto, sigamos con esto. Y bien, dirás bien, bueno, me arrepiento de corazón. ¿Y qué sigue? ¿Qué pasa después? Pues hermano, agarremos más la onda de tu vida en este caso, de tu vida en Cristo y asegúrate, agarra tú la onda de tu vida en Cristo y asegúrate que lo vas a hacer, ¿sí? Asegúrate que dirás, de esta manera todos pecarán y caerán a arrepentirse, pero te diré, ¿qué sucede con los que hacen esto? Pues bien, se acostumbran a pecar. Las personas que pecan, piden perdón, pecan, piden perdón, pecan, piden perdón, se arrepienten, pecan, piden perdón, se arrepienten, pecan, piden perdón. Se acostumbran tanto a pecar, ¿sabes? Que terminan convirtiéndose en sí en ese pecado. Van a Dios a pedirle perdón, pasan unos días y luego van y cometen el mismo pecado. Cometemos una y otra vez y otra vez y otra y otra y otra y otra y otra y otra y así mismo vienen y vienen y vienen y vuelven a venir con arrepentimientos y muchas veces ese arrepentimiento es real. Muchas veces ese arrepentimiento es real. Lo que no es real es el amor que tienen por Cristo para no volverlo a cometer, ya que si lo amasen no le fallaran tanto, si lo amásemos tanto como Él nos amó, no le falláramos tanto. Cuando tú amas a alguien, luchas por no fallar, pues simplemente te sientas en la comodidad de su eterno perdón, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos sentamos en la comodidad del eterno perdón de Cristo? ¿Por qué jugamos con su paciencia? ¿Por qué jugamos con su eterno amor? Está bien que es eterno, pero ¿hasta qué punto tú vas a jugar con eso? ¿Hasta qué punto está bien que tú lo hagas? Porque es muy noble y está muy lleno de gracia que tú sientas todo ese amor, pero en realidad lo puedes sentir, lo puedes disfrutar si no te lo mereces. ¿Sí? Mira, si haces eso, tachita, tachita para ti si haces eso. La onda es que si haces esto de forma negativa, sin cambio, significará que tú te volverás, como te dije en ese momento, parte del pecado. ¿Cómo sucede esto? Bueno, me vas a decir, bueno, ¿y cómo yo es que yo me voy a volver parte del pecado? Pues creer, como te comenté en el pasado video, que ese pecado ya es más bien tu forma de ser, se convierte tu forma de ser en lo que dicen, bueno, así soy, que si mentiste y quedaste mal, bueno, así soy, así muchos otros ejemplos de flexibilidad moral que podemos tener los seres humanos, ¿sí? Y a veces creemos que por gracia, que son defectos propios de nosotros, como llegar tarde o cualquier otro tipo de defectos, ¿sí? Pero en sí son llegar tarde y mentir más bien, porque llegar tarde pues no es algo mal, es un defecto de virtud en comportamiento, más bien, pero pecados que deben tener recurrentes en nuestra vida se volvieron hábitos. Eso significa volverte tú el pecado,
que estás cometiendo y hacerlo en sí ya parte de ti. Si lo estás haciendo, por favor, no vuelvas a hacer esto de nuevo. ¿Sí? Salmo 23, David dijo, confortará mi alma. Conforta tu alma, haz que Dios conforte tu alma, ya no llenes tu corazón de pecado, ya no lo manches con el pecado, mejor conforta tu alma. Vemos entonces en dos preguntas para llegar al número 3. Esa fue la segunda pregunta. Nos arroja este evangelio. ¿Tienes el total y real deseo de obedecer a Dios? En realidad, ¿tienes tú el deseo total y real de obedecer a Dios? Y aunque suene redundante, veamos qué nos dice Juan de ello. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Por ello se habla con término nacer en Cristo, porque debes nacer en esa fe. En Cristo, sí, porque Él vino a enseñarnos este tipo, explicado en este evangelio lleno de amor y de perdón, como te dije, más bien es que queremos y podamos obedecer a Cristo. Pero te pido, te imploro, no obedezcas a Cristo porque temes, ¿sí? No obedecerlo. No obedezcas a Cristo porque temes no obedecerlo. Obedece a Cristo porque quieres obedecerlo, porque quieres que Cristo esté en tu vida, porque quieres llegar a la gracia de Dios. Hazlo con fe, hazlo porque quieres obedecer su voluntad, porque quieres hacer las cosas que Él quiere que hagas, como un calendario, día a día. Sé que es difícil tener un devocional diario. Esto será más porque toda influencia de maldad que te rodea en esta está todo a la espera que claudiques, de que peques, de que falles y de que pierdas la fe en ti mismo, de que pierdas la fe en Cristo, en que te perdona, en Dios. Oremos porque todo en tu vida, ¿sí? En tu ministerio y en tu casa y en tu familia esté mejor a partir de hoy. Hoy voy a subir una oración. Quiero que la escuches, quiero que la leas, quiero que la medites, quiero que participes en ella, porque hoy profetizo bienaventuranza en tu vida. A partir de hoy, martes 16 de abril, ¿sí? Profetizo bienaventuranza en tu vida hoy y siempre, en el nombre de Cristo y por el poder de que Dios nos ha dado para gobernar sobre la tierra. El milagro que esperas, mira, hecho está. Tu milagro es sobre la tierra, tu milagro ya está si lo pides con fe. Gracias por acompañarme este día. No te olvides de ver la oración en este momento. Después de este video, termina de verlo, mira la oración del día y de leer con nosotros el Salmo. Iniciaremos hoy con el Salmo número 1 hasta llegar al final. Hoy vamos a comenzar el martes 16 de abril 2024 a iniciar con los Salmos. Así que vamos a iniciar a leer salmos, vamos a armar grande esta comunidad día con día, vamos a volver grande esta comunidad. Dios te bendiga, hermano. Hashem Adonai, hasta pronto.